lleva como título un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Le repito, un trato justo y agradable en el Evangelio para nuestros hermanos. Les recuerdo que está la séptima parte y estamos hablando de las viudas. Entramos a la séptima parte del tema en general, pero entramos a la tercera parte de las viudas. Por supuesto, cuando nos volvamos a encontrar con ese tema, seguiremos con la cuarta parte. Hermanos, acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo 5, versículo 3 y versículo 4. Recuerde que Timoteo está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y hace parte de las cartas. En este caso, de las cartas paulinas. Primera de Timoteo 5, del 3 al 4. Dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, dice ahí, para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, presentemos delante de Dios esta enseñanza. Señor amado, te damos gracias por darnos tu palabra, por ayudarnos, por bendecirnos, por guiarnos, Padre, y porque sabemos y entendemos que hoy, Señor, estaremos siendo guiados por tu Santo Espíritu para llevar esta enseñanza a nuestro culto vespertino. Te damos gracias por tu Espíritu que nos ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante, queridos hermanos, que centremos nuestra atención a todo el libro de Primera de Timoteo, a todo, ni siquiera algunos pedazos, sino a todo el libro. ¿Por qué? Porque este libro de Primera de Timoteo y también Segunda de Timoteo, pero quiero destacar Primera de Timoteo, este libro es plenamente eclesiástico en su redacción. Las palabras del apóstol Pablo van dirigidas de cómo la iglesia debe llevar a cabo una sana eclesiología, partiendo de que cada enseñanza compartida debe tener una marca sana, una marca bíblica, una marca que realmente podamos ver a Cristo y que obviamente su practicidad o la práctica que como tal esta carta tenga, pues sea dinámica. Comprendiendo, por supuesto, hermanos, con mucha atención la profesión y el propósito que en la actualidad tenemos como iglesia local. Nosotros como iglesia local, ¿cuál es el propósito que tenemos? Que las personas vengan al Señor, ¿sí o no? Que varios a los cuales les predicamos puedan reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Y en ese orden de ideas, mire que leyendo la carta del apóstol Pablo, no deja absolutamente nada por fuera, ni siquiera la forma en que debemos tratarnos unos a otros, ni siquiera eso. El grave problema, hermanos, ¿cuál es? Que desafortunadamente no entendemos, no ponemos cuidado, que desafortunadamente por el pecado que tenemos, no hacemos lo que deberíamos hacer. Es por esto que la exposición que estamos llevando debe tener una consideración especial. El apóstol Pablo hace énfasis en el trato, como le dije anteriormente, que debemos tener unos por otros. Pero ¿por qué tenemos que tener un trato especial? La respuesta es muy sencilla. Somos una iglesia. Somos una iglesia.
creemos lo mismo, confesamos lo mismo, tenemos un solo Señor, tenemos un solo Dios, vivimos para Él. Y si usted nota, Primera de Timoteo 5, versículo 1, partiendo de allí, hasta Primera de Timoteo 6, versículo 3, que es donde terminan los deberes que el apóstol Pablo nos está mostrando, comenzando por la anciana y terminando en el siervo que le ayuda a esa persona allí. Pues deberíamos nosotros tener un trato justo y agradable, pero vuelvo y repito, no lo hacemos, no lo hacemos, y a veces ni siquiera intentamos, y me refiero a la familia del Señor. Simplemente, hermanos, en ocasiones nos volvemos cobardes, porque si pasa alguna situación con un hermano, entonces no decimos nada, y preferimos hacer siempre lo más fácil, irnos de la iglesia, ¿sí o no? Eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Y eso no solamente se ve en la iglesia, sino en todo lugar. Pasó algo, renuncio. Recuerde que el énfasis que estamos teniendo nosotros en el día de hoy y los días que hemos venido llevando son las viudas. ¿Sí? Son las viudas. Y es necesario que comprendamos que aún para ellas, de parte de Dios, hay un trato especial. ¿Se acuerda que debe haber un trato especial para las ancianas? ¿Para los ancianos? ¿Para los jóvenes? ¿Para las señoritas? También Dios tiene muy claro que tiene que haber un trato especial para ellas. ¿Por qué? Porque así como el Señor ama a los huérfanos, así como el Señor ama a los pobres, así como el Señor ama a los extranjeros, el Señor tiene un amor muy especial por las viudas. Y ahí es donde usted y yo no nos podemos olvidar que hay un amor muy especial de parte de Dios hacia las viudas. Pero ¿hacia cuáles viudas? Especialmente aquellas que han sido rechazadas, especialmente aquellas viudas que no tienen un esposo porque ha fallecido y también no tiene hijos, es decir, porque no tienen nadie que les ayude. Cosa muy diferente a alguien que tenga una provisión. Aquí nos encontramos con el escenario de una viuda totalmente pobre, en el versículo 3. Pero en el versículo 4 ya la situación cambia, ya lo vamos a mirar. El punto que vamos a ver hoy es este. Anótelo, por favor. El cuidado piadoso. Así se llama el punto. El cuidado piadoso junto a las responsabilidades de los familiares de una viuda de la congregación. Le repito. El cuidado piadoso junto a las responsabilidades de los familiares de una viuda de la congregación. Lo que vamos a tratar en esta tarde es que tiene que haber o debe haber un cuidado lleno de amor, lleno de justicia, lleno de piedad, pero también en ese cuidado deben haber unas responsabilidades de los familiares de aquella viuda que si tiene hijos o tiene nietos. Y miraremos al final algunas conclusiones. Y si usted tiene preguntas al final, qué bueno para responderlas. Así que, hermanos, comencemos. Punto número 1, el cuidado piadoso junto a las responsabilidades de los familiares de una viuda de la congregación. Acompáñenme una vez más al texto, pero no vamos a leer desde el versículo 3, sino desde el 4. Primera de Timoteo 5, versículo 4. Mire lo que dice. Pero si alguna viuda, note que Pablo no está escribiéndole a Timoteo diciéndole que todas las viudas. Ahí hay una gran aclaración. Pero si alguna, ¿sí lo nota? Viuda tiene hijos. Mire que el panorama es diferente. O nietos. Aprendan estos. ¿Quiénes? Pues los hijos o los nietos. Primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres
porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Este versículo, estimados hermanos, nos recuerda de la responsabilidad que los hijos adultos tienen con sus padres y con sus abuelos. Les repito, este versículo nos recuerda de la responsabilidad que los hijos adultos tienen para con sus padres y abuelos. Es decir, cuando hablamos de adultos, en el caso de nuestra nación Colombia, estamos hablando a partir de los 18 años. Ya hay responsabilidad. Ya el hijo no puede andar en la pereza. Ya el hijo tiene que empezar a mirar el cuidado, el amor. No es que llegue a los 50 años y todavía no salga de su casa, esperando que su papá y su mamá les esté allí como pagando, como tranquilo mi amor, no se vaya. No, nosotros tenemos que comenzar a progresar si tenemos esa edad. El texto dice, honra, desde el versículo 3, a las viudas que en verdad lo son. Pero, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar ¿a quién? A sus padres. Hermanos, mire, es lamentable decirlo, pero el cuidado hacia los padres en esta temporada o en este tiempo es terrible. Es terrible. Y tengo que decir esto porque obviamente debo hacerlo, pero hoy en día a los padres no se les llama, no se les visita, no se les cuida, no se les envía ni siquiera un mensaje. Es decir, pueden pasar los meses y si lo enterraron y se murió, pues quién sabe. Pero hoy en día la decadencia humana ha llevado a que nosotros ni siquiera nos importe el cuidado hacia los padres. Es tan terrible que las estadísticas muestran cómo muchos hijos dejan a sus padres en un sanatorio si tienen algún problema en su mente, o lo dejan simplemente a cuidado de terceros porque ya no pueden hacerse cargo, o porque el papá o la mamá se han convertido en un estorbo. Y así como el papá y la mamá dieron su vida desde muy pequeños para cuidarnos, pues lo mínimo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Es cuidarlos, ¿cierto? Cuidarlos hasta su vejez. Porque finalmente, mire, lo que nosotros sembramos, ¿qué va a pasar? Eso lo vamos a recoger. Y eso no tiene vuelta de hoja. Hemos dejado claro semanas atrás que la iglesia local debe honrar ¿a quién? A las viudas, ¿cierto? Se lo hemos dicho. Pero esas viudas deben cumplir con un lineamiento, con un estándar bíblico. Y esta mañana, ¿se acuerda que lo leímos? Esta mañana hicimos un breve estudio frente a eso, versículos 9 y 10. La iglesia local debe colocar en una lista especial a aquellas viudas que en verdad son viudas, que en verdad necesitan la ayuda, que no tienen a nadie. Su marido murió, sus hijos murieron, y recuerde que hace como más de un mes, si no estoy mal, veíamos que a las viudas, en el tiempo del Señor Jesús, cuando su esposo moría, ellas ya no valían nada. Y si no tenían a nadie que les ayudara, tenían que irse a la calle a pedir limosna. Entonces, nosotros que somos hijos, preguntémonos, por supuesto, no es la enseñanza que nos ocupa, claro, pero solamente quiero que nos preguntemos cuál es el cuidado y el amor y la ayuda que le estamos brindando a nuestros padres. Observemos con mucha atención el conector del versículo 4, pero vaya al versículo 4, por favor. Estamos haciendo estos estudios
muy provechosos. Mire cómo comienza el versículo 4. Pero, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Mire que nuestro Señor no está delegando a la iglesia local a ayudar a toda clase de viudas en la congregación. ¿Por qué? Porque esto sería una carga, ¿cierto? O sea, no podríamos sostener a nadie, hermanos, ni siquiera el pastor de la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es la orden del Señor? Mire nuevamente el versículo 4, la primera palabra, pero. Ese pero es un conector. Y de acuerdo a la gramática española, es una conjunción adversativa. Ese pero es una conjunción adversativa. ¿Qué significa esto? Significa que es un nexo, por eso es un conector, es un nexo que permite enlazar dos ideas de forma opuesta. Yo lo vuelvo a repetir. Este pero, cuando usted vea un pero, generalmente los peros son santos, porque vienen de parte de Dios. Pero en la gramática española, a esto se le conoce como una conjunción adversativa. Y significa que este pero es un nexo con X que permite enlazar dos ideas de forma opuesta. Entonces vamos a mirar la primera idea que Pablo nos dice y después vamos a mirar la segunda idea que es opuesta. La primera se encuentra en el versículo 3. ¿Qué dice? Pablo enseña, honra a las viudas que en verdad lo son. Esa es la primera idea. Observe que Pablo está diciendo que se deben honrar a las viudas, en este caso, que son desprovistas, que están desamparadas, que no tienen quien las cuide, que no tienen un sostenimiento de parte de alguien. Es decir, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen esposo, no tienen a nadie. ¿Sí lo está notando? Esa es la primera idea que Pablo está diciendo. Ahora miremos la segunda idea, que está en el versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a hacer ¿qué? Piadosos para con su propia familia y a recompensar ¿a quién? A sus padres. Esta segunda viuda, o esta segunda idea, que es la viuda, esta viuda tiene otras condiciones que son muy diferentes a la primera idea que Pablo está diciendo. Ahora, aquí podemos pensar, de acuerdo a lo que Pablo dice, que esta viuda tiene familia. ¿Qué clase de familia? Hijos mayores y nietos. El texto lo está diciendo, ¿cierto? Hijos mayores y nietos que pueden velar económicamente por ella. Entonces mire que esta conjunción nos está mostrando dos ideas diferentes, pero con el mismo tema. ¿Cuál es el tema? Las viudas. Pero la primera viuda del versículo 3 no tiene quien ayude. Y la segunda viuda del versículo 4 sí tiene quien le ayude. Tiene hijos mayores y nietos. Por lo tanto, esta segunda viuda se debe dejar claro que la iglesia no tiene que sostenerla. ¿Quién tiene que sostener a esta segunda viuda? Los hijos, los nietos. Y es muy importante aclarar que los hijos mayores de una viuda o los nietos mayores, miren lo que tienen que hacer. Deben socorrer, deben ayudar, deben proteger ¿a quién? A su progenitora o madre de la misma, ya que el Señor está dando una cláusula que es una orden. El apóstol Pablo escribe lo que el Señor le está guiando a escribir. Y en esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, la orden de parte del Señor es que los hijos mayores o los nietos que hagan, ayuden o sostengan a las viudas. ¿Sí lo está notando usted? Está muy claro. Esta orden debería ser tomada, ¿sabe cómo?
de una manera muy hermosa, ya que el beneficio no solamente es para aquella mujer llamada mamá o abuelita, también es para los hijos. Hay beneficios, ya lo vamos a mirar. ¿Por qué beneficio para estas mamitas o para estas abuelitas? Porque ellas han dado su vida entera al cuidado de su hijo, han dado su vida entera al cuidado de su nieto, y ahora que ya son ancianas, deben ser sostenidas económicamente. ¿Por quiénes? Pues por aquellos que pueden ayudarle de una manera legítima, no ilegítima, sino legítima. Por eso usted tiene que pensar si realmente usted, aunque creo que el caso no está aquí, de una mamá viuda, creo que no es el caso, pero aún así el Señor nos formula a través de estos textos la pregunta de si nosotros estamos cuidando a nuestros padres, la verdad, si les estamos ayudando. Gracias a Dios, y yo lo puedo notar, que los padres que tenemos todavía trabajan, ¿cierto? Todavía se mueven, todavía hacen algo. Gracias a Dios que no están postrados. Pero, ¿y si fuera así y usted no ayudaría? Podríamos pensar de la misma manera, y aquí voy a hacer un alto, de aquel hombre viudo o de aquel anciano que tiene hijos o nietos y que también ellos pueden sostenerlo, porque tienen la economía necesaria, porque también lo pueden hacer. O también podemos pensar en aquella mujer anciana que fue abandonada por su cónyuge y tiene hijos que la pueden de la misma manera sostener. Para los hijos o nietos, este sostenimiento del cual Pablo está hablando, ¿sabe cómo debería ser tomado? De una forma agradecida. De una forma agradecida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque delante de Dios, el hijo que ayude al papá, ayude a la mamá o a las viudas, el Señor les va a recompensar. Porque es que la Biblia enseña y habla de unas recompensas. Es más, quiero recordarle algo. Jesús, estando en la cruz, dejó al cuidado de Juan a su madre. ¿Se acuerdan? O sea, el Señor no se murió y dijo, bueno, hasta aquí, Dios les bendiga a todos. No, Él murió y Él dejó en ese hombre amado, en ese amigo, le dejó el sostenimiento de María, porque María quizás ya era viuda. Entonces, mira, hermanos, el ejemplo tan maravilloso que el Señor nos da. Y esto tiene que ver, hermanos, con las recompensas hacia los hijos. Tiene que ver de una manera u otra con el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, el cual hace parte de la ley moral de Dios, hermanos. Si usted quiere, acompáñeme a Éxodo 25. Recuerde que el tema que estamos llevando en esta mañana son las viudas. No podemos de ahí separarnos. Pero ¿por qué estamos leyendo Éxodo 25? Porque si honramos a nuestros padres y a nuestros abuelos, y mayormente a la que es viuda, el Señor nos va a dar una recompensa. Leamos Éxodo capítulo número 20, versículo 5. Vea lo que dice. Honra a quién? A tu padre. Éxodo 20, 12, perdón. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días que se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta ahí nomás. Delante de los ojos del Señor, darle a los padres un honor especial, es decir, cuidarlos, llamarlos, amarlos, llevarles a un mercado, invitarlos a comer, va a traer un honor especial. Traerá para los hijos no solamente beneficios espirituales, sino terrenales para los hijos. Pero ojo con esto, hermanos.
porque debemos entender claramente hasta dónde va la honra. ¿Sí? Pero bueno, ese no es el punto de hoy. 20:12 del libro de Éxodo. Ahora acompáñenme al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa para los hijos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Cuídalos. Ayúdalos. Si usted no lo hace, cuando usted sea mamá o papá, usted va a recibir de lo mismo. De lo mismo que usted dio a ellos, usted lo va a recibir. Y no se le olvide eso. Todo lo que el hombre segare, eso mismo va a cosechar. Tarde o temprano. Los hijos y los nietos deben honrar a su madre. Los hijos y los nietos deben honrar a la abuela, mayormente si es creyente. Si honramos a los que no son creyentes, debemos honrar mayormente a las que son creyentes, a las que son fieles, a las que son verdaderas, porque aunque las otras no son creyentes y no son verdaderas en el Señor, aún así las honramos. Y si esta persona ha servido al Señor o está sirviendo en una iglesia local, todavía debemos darle más honra. Es por esto que el Señor nos llama, amados hermanos y hermanas, a servir, a sostener a los que nuestro Señor llama a sostener. Y cuando usted sostiene a esos que el Señor llama, que debe sostener, ¿sabe qué va a haber en nuestro corazón? Gozo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Que de pronto usted bendice a su padre o a su madre, pero en su corazón hay alegría. ¿Le ha pasado? Usted dice, ah, qué chévere, mire, pude bendecir a mi mamá y a mi papá. Y ese gozo nos lleva, ¿sabe a qué? A tener un cuidado piadoso por ellos. ¿Y sabe cómo se llama esto? Se llama un gran privilegio. ¿Y sabe por qué es un gran privilegio? Porque un día nuestros padres y nuestras madres ya no van a estar. ¿Sí o no? Ya no van a estar. Y de nada te va a servir llorar, patalear. No, ya no va a servir. Y mucho menos te va a decir, mamá, cuídame desde el cielo, porque si no fue creyente, pues perdóneme si le molesta, pero ella no va a estar en el cielo. Por otro lado, alguien que tiene a su madre viuda, o abuela viuda, o bisabuela viuda, y no provee para su sostenimiento de acuerdo al pensamiento del Señor, ha negado su fe. Ha negado su fe. Es decir, no se está comportando como un verdadero creyente. Y además, de acuerdo a 1 Timoteo 5:8, es peor que un incrédulo o alguien que nunca ha creído a Dios. Si usted tiene una abuela o una mamá viuda y usted no la sostiene, usted es ateo, hermano. Usted es anticristiano, aunque asista a una iglesia, aunque levante sus manos, aunque usted diga que ama a su papá y a su mamá. Así de sencillo, hermanos. Pero también quiero proponer el hecho de que nosotros como hijos, aunque mamá y papá no sean viudos, también debemos ayudarles. Quizás no sostenerlos,
pero sí ayudarles. ¿Por qué? Porque papá y mamá dieron lo mejor para nosotros. Pagaron el colegio, ¿sí o no? La universidad, el cuaderno, el lápiz. Te enseñaron valores, te enseñaron principios. Pero vuelvo y le digo, hermanos, tenemos que pensar bien hasta dónde va la honra para que no nos equivoquemos y no nos emocionemos. Pero es necesario que yo como hijo ayude a mi mamá, a mi papá, que le salude, que de vez en cuando lo atienda, si no puedo estar todos los días, por lo menos de vez en cuando. Pero hoy en día, hermanos, el WhatsApp nos robó el tiempo. El Facebook nos robó el tiempo. O sea, es tan terrible que uno está hablando con alguien y yo, por ejemplo, le digo a Paola, hola Paola, Dios te bendiga. Y Paola me contesta como a las 2 horas. Vio el mensaje, pero hasta las 2 horas. ¿Cierto? Entonces yo me llené también de eso y ahora sí le voy a responder. Hola Paola, 2 horas después. No se me duerma, Sara. Entonces es importante, hermanos, entender que estas redes sociales nos están quitando mucho tiempo y estamos abandonando lo importante. Papá, mamá, abuelos, hermanos, tíos, primos. Mire primera de Timoteo 5:8 lo que dice. Porque si alguno, por eso Pablo hace la aclaración, no todos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí se da cuenta cómo se tiene que tomar este versículo? ¿Cuál es la legalidad? No podemos usar este versículo para hacer sentir mal a alguien. No, hay un contexto, hay un contexto. Hay un tema muy claro. ¿Cuál es ese tema? Las viudas. El cuidado a las viudas. El cuidado a los padres. El cuidado a los hermanos. Hay un contexto, hermanos. Cuando alguien no cuida a papá y a mamá, no es piadoso y está negando su fe. Ah, que yo soy creyente. ¿Y usted cuida a su papá? No, no es creyente. ¿Y qué dice el texto al final? Y es peor que un incrédulo. Ni siquiera el Señor dice, es como un incrédulo, porque ni siquiera lo está colocando ahí. Dice, y es peor. Es decir, es más terrible, es más lamentable que un incrédulo. Hermanos, que esta enseñanza nos lleve a pensar en que nosotros debemos colocar lineamientos claros frente a lo que creemos, ¿cierto? Frente a lo que somos como creyentes, si tuviéramos padres no cristianos, pero también tenemos que pensar en que debo honrarlo. Y honrar a un padre y a una madre no significa, hermanos, entonces que yo tengo que estar de acuerdo con todo. Eso no significa. Y mucho menos tienen que manipularme. No, hermanos. Mire, hermanos, volvamos nuevamente al versículo que nos compete en esta tarde. Y ya voy a ir finalizando. Volvamos nuevamente a primera de Timoteo 5:4. Dice, pero, si está allí ya, versículo 4, dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, es decir, los hijos y los nietos, primero a ser como hermanos, piadosos, para con su propia familia, es decir, para sus padres y para sus abuelos, y a recompensar a sus padres. Entonces, mire que lo pone viudas y padres. ¿Sí lo notan? Viudas y padres. Y aquí, hermanos, quiero ir concluyendo con lo siguiente. Nosotros no podemos hacer oídos sordos, ni hacernos los de las gafas
al mandato que el Señor está dando. ¿Sí me entienden? Nosotros no podemos decir, bueno, igual no pasa nada. No, sí pasa. Porque así como el Señor recompensa a los que son fieles, el Señor también trae juicio a los que son infieles. Así de sencillo, hermanos. Esta palabra, por supuesto, es para los creyentes. Esta palabra específicamente es para alguien que ama, que cuida, que respeta. Pero qué triste es decirlo, las personas que realmente no cuidan a sus padres, que les hacen el feo, porque son ancianos, y peor, que los envían para un ancianato. Peor todavía. Yo que he ido a varios ancianatos, me he encontrado con abuelitos que me dicen, no, acá me dejaron a mí. Pero ellos dicen, pero acá la pasó bien. Pero no lo hacen no lo dicen con alegría. Porque sus hijos los abandonaron. Y no se le agarra lo que usted y yo podemos estar abandonando a nuestros padres todavía en vida. Amén. Muy bien. Hay más cosas para decir, hermanos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir rápidamente a las conclusiones. Primera conclusión de 4. El Señor nos conceda ser generosos con nuestros padres ancianos. Pero mire, la generosidad no es solamente dinero. Voy a hacer la aclaración porque es que a veces pensamos que es solo dinero. La generosidad son otras cosas, tiempo, ¿cierto? Visitas, llamadas, otras. Porque es que cuando alguien va entrando a esa edad, que es la edad de oro, o a ser un adulto mayor, ellos ya se van sintiendo solos. Se van sintiendo como que se les va dejando a un lado. Y no se preocupe, si Dios le da la oportunidad a usted y a mí de llegar a esa edad, lo vamos a experimentar. No me preocupe. Por eso, si usted llama, si usted visita, si usted cuida, dele siempre la gloria al Señor. Segundo, aquellos que tienen viudas creyentes mayores de 60 años y pueden sostenerla como hijos y nietos temerosos de Dios, siéntanse privilegiados, porque van a sacar de lo que ganan para sostener a alguien. ¿Sí o no? Y en serio que es maravilloso. Número 3, una viuda fiel a su fe, a su iglesia local, y de un testimonio genuino, debe ser puesta en una lista. Y en una lista especial para ser sostenida cuando, a futuro. Una vida que no tiene nada, que no tenga absolutamente nada. Una vida que nadie la esté cuidando. Se tiene que evaluar y después empezar a sostener. Y lo último, hermanos, la iglesia del Señor glorifica a Cristo cuando da un trato justo en el Evangelio a los hermanos. Amén. Muy bien, póngase de pie en esta tarde y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por la palabra que hoy nuevamente nos has permitido compartir. Señor, te bendecimos, Padre, y te adoramos. No queremos, Señor, terminar este día del Señor sin ir a la reflexión primero, sin meditar, mi amado Señor Jesucristo, lo malo que actuamos, los malos hijos que somos, la forma en que a veces nos comportamos con ellos. Te pedimos, Señor, que nos guíes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que la palabra tuya, bendito y buen Dios, haga mella en el corazón de los que estamos aquí, de los que nos ven, o de pronto un día nos verán, quizás ya no estemos, pero les llevemos a reflexionar. Te pido, Señor, que nos perdones por la negligencia, por la falta de amor hacia ellos, y que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, y te damos gloria y honra
en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga.